Ok, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos en una clase de recuperación. ¿Qué día estamos hoy? 12 de agosto de 2023, un feriado estudiando, pues no. Les recuerdo que la frase, ¿no? ¿Cuál es la frase? La frase es, hay más feriados que oportunidades para ir a universidad, ¿no? Entonces, pilas con eso, ¿sí? Veamos. Vamos a ver lo que es multiplicación de vectores por un escalar. La clase anterior habíamos visto suma de vectores, ¿verdad? Cómo se suman y todo eso. Ahora vamos a ver lo que es multiplicación de un escalar por un vector, aunque eso de ahí ya lo hemos visto de alguna manera, pues no. Entonces, primeramente, ¿qué era una cantidad escalar, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era una cantidad escalar? A ver. ¿Qué era una cantidad escalar, chicos? Cuéntenme. Estoy seguro que ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan que era una cantidad escalar? A ver, ¿qué era una cantidad escalar? ¿Se acuerdan que nosotros al inicio de estudiar vectores, nosotros trabajamos con dos tipos de cantidades, una cantidades escalares y otras cantidades vectoriales? Luego vimos las diferencias entre estas dos, ¿verdad? Vimos que una me da más información que la otra, pero ¿cuál es la característica principal de las magnitudes escalares? Cuéntenme. ¿Alguien lo recuerda, por favor? ¿Alguien me lo recuerda? Nadie. Hablen en serio, pues chicos. A ver. A ver, Sabina, Jennifer, Erika, Andy, cuéntenme, ¿cuál es la diferencia? O bueno, denme un ejemplo de una cantidad escalar, ¿ya? Dadas por su magnitud, se escriben con un solo número. Correcto, Sabina, eso era lo que quería escuchar. Básicamente, un escalar no es otra cosa más que un número real, nada más que tiene una unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros multiplicamos un escalar por un vector? Lo que obtenemos es otro vector que tiene diferentes características, pues, ¿no? Sí, siempre vamos a tener un vector el cual va a tener ciertas características importantes. Ahora bien, y depende de qué valor sea este escalar, el vector va a tener unas características u otras, ¿sí? Eh, correcto. Esperen un momentito que estoy instalando aquí el driver este, de la tableta, porque si no, no me permite ingresar. Entonces, nosotros habíamos visto pues bueno, que si B siempre, o sea, si nosotros multiplicamos un escalar por un vector, este siempre va a tener la misma dirección. Nunca vamos a obtener un vector con diferente dirección. Siempre, independientemente de qué vector, de qué valor nosotros multipliquemos un vector, este siempre será, siempre tendrá la misma dirección. ¿Sí? Brigitte, ¿qué tal? La clase de ayer aún no la subo a mi canal, pero el día de hoy lo voy a hacer. ¿Sí? El día de hoy, a más tardar el día de mañana, ustedes van a tener la clase. Pero igual, recuerda que la clase de ayer fue de matemáticas, mientras que la de hoy es de física, pues, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, por ahí ya sabemos que son dos clases totalmente diferentes con temas distintos, ¿no? Entonces, con el mismo sentido que el vector, si K es positivo. Ojo, ojo con esto, ¿no? Si B tiene el mismo, perdón, si el valor K es positivo, entonces el vector va a tener el mismo sentido. Esto de aquí se entiende trabajándolo de la siguiente manera. Presten atención. Vamos a trabajar con GeoGebra, ¿sí? Vamos a trabajar con GeoGebra y veamos, miren, si yo tengo un vector, denme un ejemplo de un vector, chicos, a ver.
Deme un ejemplo de un vector para poder realizar la experimentación. A ver, deme un ejemplo de un vector. El que ustedes deseen. Correcto, Avi. Avi nos dice que el vector B, que tiene la primera componente 7 y la segunda componente en 8. Y ahí tenemos nuestro vector B. Entonces, si al vector B le multiplico un valor positivo, deme un valor positivo, chicos. A ver, deme un valor positivo. Muy bien, Adri, muy bien, Jennifer. Entonces, yo voy a poner 3B. ¿Qué es lo que yo obtengo como resultado? Obtengo otro vector, ¿sí ven? Que en este caso es de color azul, pero ¿qué ha pasado con ese vector? Cuéntenme, ¿qué es lo que ha pasado con ese vector? ¿Qué ha ocurrido con ese vector? ¿Alguien me podría describir, por favor? ¿Cuál de las características principales de los vectores ha aumentado? A ver, muy bien, Adri. El resto, correcto, Danilo, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre este vector azul con este vector negro? Eso es lo que quiero saber, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre ese vector azul con ese vector negro? Evidentemente, podemos observar, ¿verdad? Que este vector que está aquí es más pequeñito, ¿sí ven? Este vector es más pequeñito que este de acá. ¿Cuántas veces más grande va a ser? 3 veces más grande, ¿sí? 3 veces más grande va a ser el vector. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 3 veces, ¿no? Ojo que cuando el valor 3 como 3 es positivo, entonces voy a tener el mismo sentido, fíjense, ¿ve? El sentido va para acá y el sentido va para acá, ¿sí? Pero ambos en común, ¿qué tienen, chicos, en común estos dos vectores? El vector verde, perdón, el vector azul con el vector negro. ¿Qué tienen en común? A ver. ¿Qué es lo único que tienen en común? Correcto, Jennifer, tienen la dirección. No, bueno, correcto, también el sentido, muy bien, Avi. El sentido y la dirección son las dos características que tienen en común, ¿ok? Ahora, no vamos a multiplicar por 3, sino vamos a multiplicar por menos 3 ahora. Si yo multiplico por menos 3 al vector B, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Miren, ¿ve? El vector automáticamente se vino para acá. ¿Sí ven? Entonces, pregunta el millón, qué es la única, qué es la característica que tienen en común ambos vectores? A ver, ¿cuál es la característica que tienen ambos vectores, chicos? Muy bien, tienen la misma dirección, ¿verdad? La misma dirección. ¿Por qué, profesor? Porque recordemos que la dirección, ¿verdad? Perdón, la dirección es una línea de acción a los vectores, ¿sí? Esta de aquí es la dirección del vector, mientras que yo tengo diferentes sentidos. ¿Sí ven? Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Entonces, aquí yo puedo decir que estos dos vectores no son iguales por el único hecho, o sea, por el único motivo de que este de aquí tiene un sentido hacia arriba y este tiene otro sentido hacia abajo, ¿no? Entonces, magnitud no son iguales, ¿verdad? Sentido tampoco son iguales, ¿sí? Entonces, lo único que comparten estos dos vectores es, ¿qué cosa? La dirección. ¿Ok? Entonces, recuerden, si yo multiplico por un valor positivo, el vector mantiene el sentido. Si multiplico por un valor negativo, el vector cambia de sentido. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ahora si yo multiplicara al vector b por un vector que se encuentre entre 0 y 1? ¿Verdad? Un valor que se encuentre entre 0 y 1. Entonces, me podrían dar un valor en el cual se encuentre entre 0 y 1. A ver. ¿Qué valor podríamos aplicar? Correcto, Jennifer. Ahorita vamos a poner 0.5 por B. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido, chicos? Hemos obtenido, ¿qué cosa? Voy a hacer un poquito más grueso para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que hemos obtenido, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Qué tienen en común ambos vectores? El rojo con el negro. ¿Qué tienen en común? Correcto, tienen en común el sentido, ¿verdad? ¿Qué más tienen en común, chicos?
¿Qué más tienen en común, chicos? Cuéntenme. Muy bien, tienen en común lo que es la dirección, ¿verdad? La dirección y el sentido lo tienen en común. Mientras que la magnitud, ¿qué es lo que ocurre con la magnitud? La magnitud, por otro lado, eh, la magnitud, por otro lado, se reduce ¿a cuánto? A la mitad, ¿sí o no? A la mitad se reduce, ¿sí se dan cuenta? Justo en la mitad del vector, el otro va a tener su magnitud. ¿Sí ven? Entonces, por lo tanto, chicos, nosotros podemos apreciar que la magnitud se disminuyó. ¿En cuánto? En la mitad. ¿Sí? Ahora bien, ahora quiero apelar a su razonamiento deductivo, ¿verdad? Para saber qué ocurrirá si es que en este caso yo le multiplico a un vector por menos 0,75. A ver. ¿Qué ocurrirá? Cuéntenme. Tratemos de predecir qué vector nosotros obtendríamos si es que multiplicáramos por menos 0,35, menos 0,75. A ver, ¿será que la magnitud aumenta? ¿Será que la magnitud disminuye? ¿Será que la dirección cambia? ¿Será que el sentido cambia? Entonces, cuéntenme, tratemos de, con las observaciones que hemos hecho anteriormente, tratemos de predecir qué es lo que ocurre cuando multiplicamos a menos 0,75 por el vector b. A ver, vamos. Analicemos, por favor. Muy bien, Alexander. Excelente. Correcto, muy bien. Entonces, luego que ustedes me han dado su análisis, voy a mostrar el vector. Y acá tenemos nuestro vector. Si bien es cierto, si los comparamos en longitud, evidentemente el vector negro va a ser más grande, mientras que el vector rojo va a ser más pequeño, ¿no? ¿Cuántas veces más pequeño? Un 75%, ¿sí? Que vendría a ser 0,75, ¿no? Ahora nos podemos dar cuenta que como el número es negativo, evidentemente el sentido va a cambiar. Mientras que en todos los casos que hemos visto, ¿cuál es la única característica de los vectores que se mantuvo? A ver, muy bien, Jennifer, la dirección. ¿Sí? Es muy importante tener eso en cuenta. Correcto, chicos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos analizarlo acá, pues, ¿no? Listo. Entonces, aquí ya tendríamos esta situación. Eh, Esto aquí ya lo... Vamos ahora con esta pregunta de teoría, pues, ¿no? Entonces será nuestra primera participación en clases, entonces nos vamos a someter a una votación. Vamos. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta?
Ok, chicos, entonces terminamos la encuesta. Por favor, este, voten. Por favor, voten. Entonces voy a finalizar la encuesta. Tenemos medio segundo más. 30 segundos, chicos. A los 3 minutos se eliminaría, o sea, se termina la encuesta. Vamos colocando todas sus respuestas, por favor, chicos. Vamos. Tenemos 20 segundos más. O sea, ya quedarían 10 segundos. ¿Ok? Vamos. 5, 4, 3. Bueno, en este caso finalizo la encuesta con una participación del 75%. Entonces la mayoría me indicó que la respuesta correcta es la C. Vamos a ver. Primeramente, sea B un vector en dos dimensiones y sea K un valor positivo, entonces el valor KB tiene la siguiente característica. ¿Es un vector más grande? No necesariamente, porque va a ser un valor, va a ser un vector más grande si es que K es mayor a uno. Pero aquí no me está especificando un intervalo de K, o sea, no me está diciendo que K es mayor a uno, mayor a 2, mayor a 3. ¿Sí estamos claros? Ok, eh, el vector U conserva la magnitud. Ojo que cuando hablamos del vector U, hablaríamos de la multiplicación de K por B. ¿Ok? El vector U conserva la magnitud, no necesariamente cuando el vector perdón, cuando el vector V va a conservar la magnitud, chicos. Cuando K sea qué valor. A ver, cuando sea qué valor, el vector va a conservar su magnitud. Correcto, Jennifer, muy bien. Evidentemente, si K es igual a uno, nosotros vamos a obtener la misma magnitud, pues no es lo lógico. El vector U tiene la misma dirección y sentido que el vector B, pero es más grande. No necesariamente esto, chicos, porque nadie les está indicando que K es mayor a uno. Si K fuera mayor a uno, ahí es donde yo voy a obtener que el vector sea más grande, ¿sí? La respuesta correcta en este caso es la D. La D es la correcta, chicos. ¿Por qué? Porque la D no me asegura, o sea, no me está limitando a que el vector sea más grande o no, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el vector U va a tener, yo sé que voy a tener la misma dirección. ¿Por qué, chicos? Porque es una regla, pues, ¿no? Siempre va a tener la misma dirección. ¿Y por qué yo sé que va a tener el mismo sentido? ¿Por qué yo puedo asegurar que va a tener el mismo sentido? A ver, cuéntenme. ¿Por qué yo puedo asegurar que va a tener el mismo sentido? Correcto, Sabina, porque es un valor positivo. Aquí me está diciendo porque K es positivo. Entonces yo estoy totalmente seguro de que el vector va a tener la misma dirección y el mismo sentido. Sobre la magnitud no puedo hablar porque no me dicen si K está entre 0 y 1 o es mayor a 1. Entonces recuerden que todos estos dos intervalos son mayores a 0. Entonces no me están dando mucha explicación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el literal D. ¿Ya? Preguntas, chicos. Preguntas. ¿Todo está claro? Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es suma y resta de vectores por el método gráfico, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con dos métodos, que es el método de paralelogramo y el método del polígono, ¿sí? El método de paralelogramo sirve para sumar dos vectores, sumar o restar dos vectores, ¿sí? Sumar o restar dos vectores, mientras que el método de paralelogramo, como nosotros podemos observar, tiene la posibilidad de sumar más de un vector, perdón, más de dos vectores, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy sumando uno, dos, tres y cuatro vectores a la vez, ¿sí? Mientras que acá estoy sumando uno, dos, tres, cuatro y cinco vectores a la vez. Entonces, o sea, de hecho yo siempre les recomiendo trabajar con el método del polígono, porque al menos creería yo que sería mucho más sencillo, ¿no? Pero vamos a ver en qué consiste el método del paralelogramo, pues, ¿no? Para ver en qué consiste y que ustedes lo puedan conocer. Entonces, voy a iniciar eliminando esto. Voy a trabajar con un nuevo
con nuevos vectores. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿qué vectores podríamos escoger? A ver, ¿qué vectores podríamos escoger? Cuéntenme. A ver, ayúdenme con vectores, por favor. Chicos, ayúdenme con vectores. Ok, entonces Abby nos ayuda con el vector de 8 a 12, o sea, 8 unidades en I y 12 unidades en B, en J, ¿no? Mientras que Sabina nos ayuda con el vector S, le voy a poner de su nombre, Sabina, 3,7, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar estos dos vectores en su forma, o sea, aplicando el método de paralelogramo, lo que yo tendría que hacer sería lo siguiente, ¿no? Presten atención, miren, si yo tuviese en un papel, lo que yo haría es lo siguiente, presten atención. Inmediatamente, este vector que está aquí, el vector B, lo proyecto justo donde termina el vector S, quedándome algo similar a esto. Bueno, de hecho, chicos, me va a faltar espacio, entonces déjenme hacer un poco más lejos la situación. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Lo que yo voy a hacer es proyectar este vector, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer aquí, chicos, es proyectar este vector, ¿sí ven? Acá. La misma longitud, el mismo ángulo. ¿Sí ven? Simplemente lo coloco. Y luego coloco el otro vector S. Este de aquí vendría a ser B', mientras que este de aquí sería S'. ¿Sí? Es decir, que este vector lo coloco acá. ¿Ya? Mientras que, por otro lado, el vector resultante, ¿verdad? El vector resultante debería ser un vector que vaya de aquí hasta acá. Y ese sería mi vector suma. Este vector S, perdón, el vector R vendría a ser la suma entre el vector B más el vector S. ¿Sí? Entonces, aquí, o sea, utilizando GeoGebra puede ser un poquito más claro, presten atención. Lo que yo voy a hacer es esto, miren, copiar este vector y lo pego. ¿Sí ven? Lo copio y lo pego. Y ahí yo genero otro vector, miren, ¿ve? Son igualitos, igualitos, ¿sí? Entonces ese vector lo coloco justo acá, que era lo que yo intentaba hacer con el lápiz, ¿sí? Entonces a este vector también le voy a cambiar el color y el rayado para que ustedes vean que es una proyección. Y lo mismo voy a hacer con este vector, ¿sí? Ahí, lo mismo, así mismo. Entonces, lo que hago es ponerle entrecortado y hacerlo de esta manera. ¿Ya? Ahora, mientras tanto, la suma, ¿verdad? La suma de estos dos vectores sería el siguiente. Presten atención. Sería desde un punto que va desde el inicio hasta un punto que va hasta el final. Ahí está. Entonces, ese vector que he colocado al final sería la suma de esos dos vectores. Déjenme, tienen que percatarse que deba de ser exacto. Pues ahí está. ¿Sí ven? Y ahí tenemos la suma entre vectores por el método gráfico. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden quitar esto, ¿verdad? Y ahí tendríamos la suma de esos dos vectores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer otro, quizás porque estaban pegados, no se podía observar bien, pero vamos haciendo con estos de acá. Presten atención, miren. 2,3 y el vector U, que va a ser menos 2,4. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que voy a copiar este vector, lo voy a pegar y lo coloco acá, ¿sí? Fíjense, lo coloco aquí, le pongo entrecortado y le pongo de otro color. Este de aquí
lo copio, lo pego. Recuerden que si lo queremos hacer de manera física, lo que tendríamos que hacer es coger una calculadora, perdón, una regla, un graduador y medir exactamente la dirección que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este vector, o sea, el vector resultante, va a ser un vector con las siguientes características. Va a ser un vector de aquí, espérense un ratito. Ya, va a ser un vector que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Cuéntenme. ¿Existe alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro, por favor? Ya, a eso vamos, chicos. Ya vamos a resolver un ejercicio. Tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Entonces, eso de ahí sería el primer método, ¿no? Mientras que el segundo método es el que yo les comenté, que es el método punta con la punta, ¿sí? Este método punta con la punta o el método del polígono nos sirve para que nosotros podamos sumar más de un vector, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a pedir, pues bueno, la colaboración de asimismo, otros vectores más. A ver, denme 5 vectores, por favor. Vamos. A ver, vamos colocando ejemplos de vectores, por favor, chicos. Muy bien, Andy. Andy me dice -2,6. Perfecto. Jennifer, el vector J, me dice 1,3. Perdón, Jennifer 6,3. Perfecto. Abby, le voy a poner la B, me dice 1,3. Luego me dice Pablo, le voy a poner con la P. Pablo me dice 3, -2. ¿Ya? Marianela, le voy a cambiar los signos que usted me pone para tener ahí, ¿ya? Entonces ahí nosotros tendríamos 5 vectores, ¿sí? Si yo quisiera hacer paralelogramo, ¿cuántas veces tendría que hacer el mismo método de paralelogramo? A ver, si yo quisiera sumar todos estos vectores utilizando el método de paralelogramo, cuéntenme. ¿Cuántas veces tendría que ejecutar el método? Muchas veces, ¿verdad? La primera sería este con este y obtendría un resultado. De la respuesta lo haría con esto. De la respuesta, bueno, de hecho, acá obtendría otra respuesta y lo sumaría con esta de acá. ¿Sí ven? Entonces deberíamos hacer varias veces, ¿no? Por ejemplo, de aquí hago un método de paralelogramo. Miren, ¿ve? Aquí hago el método de paralelogramo. Lo que yo hago sería esto, ¿no? ¿Sí ven? Así más o menos, y ahí tendría el resultado. Este resultado ahora lo voy a sumar con el paralelogramo que yo tenga acá. Miren, el paralelogramo que yo tenga acá, miren, presten atención un momentito, ¿sí? Entonces sumo esto de acá, ¿verdad? Sumo ahora esto, ¿sí ven? Y acá tendría otro paralelogramo que le voy a llamar Q. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo Q con R, entonces yo tendría aquí Q, luego tendría acá R, y saco nuevamente paralelogramo y este vector W le sumo con este vector que tengo aquí. Recién saqué mi resultado. Si se dan cuenta, entonces es bastante, sería bastante contraproducente hacerlo, pues no me demoraría bastante. Entonces, ¿cuántos planos, eh, cuántos métodos de paralelogramo tendríamos que hacer? Evidentemente 4, ¿verdad? Pero con el método del polígono, las cosas se hacen mucho más sencillas, porque lo que yo hago es esto nomás, ¿no? Entonces yo escojo un punto, por ejemplo, podría ser tranquilamente el 0,0, y desde ahí lo que yo voy a hacer es colocar todos los vectores, uno en continuación del otro. ¿Sí ven? Uniendo la cola con el punto. Entonces vengo acá y ahí está. ¿Sí ves? Ahí estamos. Luego hago lo mismo acá, ¿sí ven?
Si se dieron cuenta, y finalmente lo que hago es colocar por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Nuestro resultado final, y aplicando solo un método, sería un vector, ¿verdad? Sería un vector que vaya desde el punto que inició hasta el punto que terminó. Y esa sería la suma. Es decir, que el vector U, fíjense, el vector U sería la suma del vector, ¿cuáles serían los vectores? Déjenme ver las iniciales. Ok, del vector A más el vector J más el vector B más el vector P y más el vector M. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Cuéntenme. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, para sumar, simplemente tengo que ordenar los vectores. Sumar punta, cola, punta. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, voy a borrar este vector. Voy a borrar esto. Eso es una muy buena pregunta, Jair. Jair nos hace la pregunta siguiente, ¿no? Profesor, ¿y no importará el orden? Pues bueno, la respuesta es que no, no importa el orden, ¿sí? Porque miren, ve, yo ahorita voy a mover este vector y voy a mover este vector. Entonces, primero voy a iniciar con el plomo, luego voy a iniciar con este de acá, luego inicio con este y luego inicio con este de acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el resultado sigue siendo el mismo. ¿Sí ven? El resultado sigue siendo el vector, voy a poner resultado, que va a ser igual a qué cosa? A 5 unidades en X, 5 unidades en... Espérate un momentito, déjenme poner bien esto. ¿Sí ven? Seguiríamos teniendo el mismo resultado. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar el orden que ustedes deseen, ¿sí? Pero siempre vamos a tener el mismo resultado. Por ejemplo, podríamos intentar poner primero este, ¿verdad? Luego podríamos poner este de acá, ¿sí ven? Luego podríamos poner, déjenme subir los vectores por acá. Y vamos a ver si que obtuvimos, vamos a obtener el mismo resultado, pues, ¿no? Evidentemente siempre vamos a tener el mismo resultado, solo que tenemos que tener cuidado con no cambiar con no cambiar las dimensiones, pues, ¿no? Fíjense, ahí está. Obtenemos lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? ¿Sí estamos claros, Yair? Perfecto, muy bien. Entonces, ese de ahí es el método punta cola punta, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio les pueden tomar? Pues primero vamos a resolver estas preguntas teóricas, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Les voy a lanzar la encuesta y me van a responder, pues, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es una cantidad vectorial? A ver, vamos a ver si se acuerdan. Ojo que le están preguntando cuál es una cantidad vectorial, no cuál no es. Entonces, vamos respondiendo, por favor.
A ver, vamos chicos. ¿Cómo me quedaría? A ver, vamos respondiendo, por favor. ¿Cuál de las siguientes cantidades es una cantidad vectorial? Voy a finalizar la encuesta en 30 segundos. Ya no es una pregunta que debería tomarles mucho tiempo. Listo. Finalizo la encuesta, chicos. Finalizo la encuesta. La respuesta correcta es la E, velocidad. ¿Sí? Recordemos que temperatura no es una cantidad vectorial porque no es que usted tiene, usted tiene 30 grados al norte, ¿no? No tiene sentido. La altura tampoco es una cantidad escalar porque es perdón, no es una cantidad vectorial porque simplemente es un valor con una unidad. El volumen, lo mismo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el número de espectadores de un programa de televisión también es una cantidad escalar porque no es que tú vas a tener 30 grados, 30 personas de espectadores al norte, 30 personas al sur o algo por el estilo, ¿no? Entonces, carecería de sentido. Mientras que la velocidad sí es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque tenemos que ver hacia dónde se dirige. Por ejemplo, una partícula. ¿Qué es la velocidad, chicos? Simplemente es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo necesito saber hacia dónde se está dirigiendo este cambio, ¿sí? Si es hacia el norte, hacia el sur, hasta el este, oeste, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio, o sea, la pregunta número 2. Entonces, veamos. A ver, vamos a ver, respondiendo por favor estas preguntas de concepto. Listo, chicos. Entonces, voy a finalizar la encuesta. Vamos a ver cuáles serían los resultados. Finalizo la encuesta, les comparto los resultados y veamos. Me dice, el vector A tiene 5 unidades y su dirección es 60 grados. Entonces, si nosotros hacemos aquí un bosquejo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos aquí, eh, tendríamos aquí y nuestro vector sería de esta manera, pues, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que existen formas de representar al vector en su forma polar y en su forma cartesiana. Pues no, en este caso estaría representado en su forma polar.
Entonces tenemos 5 unidades y aquí 60 grados. ¿Ya? Eso de ahí sería el vector A, pues, ¿no? Este de aquí sería el vector A. Mientras que el vector B, ¿sí? El vector B tiene 5 unidades, pero con dirección menos 300 grados. Este menos 300 grados, o sea, siempre cuando nosotros nos movemos perdón, en contra de las manecillas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Pero si nosotros nos movemos a favor de la manecilla del reloj, el ángulo va a ser negativo. Entonces, menos 300, aquí tengo menos 180 más 90, menos 270, menos 270 más 30, ahí tengo. ¿Sí ven? Entonces, dada la coincidencia que justamente cae ahí mi vector. ¿Sí ven? Ahí yo tengo mi vector, chicos. Entonces aquí yo tengo mi vector. Entonces es lo mismo decir un ángulo de menos 300 grados a decir un ángulo de más 60 grados. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos claros, chicos? Cuéntenme. De hecho, la respuesta sería ¿qué cosa? Verdadera. ¿Sí? Es lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos con la pregunta 3. Espero que con la pregunta 3 todos me saquen correctamente la respuesta. ¿Sí? Porque si me responden mal, básicamente sería un sacrilegio responder mal esa pregunta. ¿Sí? Vamos. Muy bien, chicos. Entonces, voy a finalizar la encuesta. ¿Ok? Vamos a finalizar la encuesta, chicos. Por favor, terminen de responder. Finalizamos en 10 segundos porque ya culminaríamos con los 2 minutos, ¿no? De hecho, es mucho para esa pregunta. Ok, veamos. Tenemos 5 segundos. 4, listo. Finalizamos la evaluación. Ok. Entonces la respuesta correcta, evidentemente es falso, porque no puedo sumar una cantidad vectorial con una escalar, ¿sí? Solo la puedo, eh, este, ¿es posible sumar una cantidad vectorial con una cantidad escalar? Imposible, ¿no? Solo se pueden sumar, perdón, solo se pueden multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 3 multiplicado por 3i más 4j, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 9i más 12j. Se pueden multiplicar, pero no puedo sumar una cantidad escalar con una cantidad vectorial, ¿no? Vamos con el ejercicio número 4. A ver, vamos con el ejercicio número 4, chicos.
Ok, chicos, entonces voy a finalizar la encuesta. Ok, voy a finalizar la encuesta. Veamos. Me dice, los vectores A y B de la figura tienen la misma magnitud. De esos vectores se puede afirmar que A más B es igual a cero, verdadero o falso. Ajá. La palabra, o sea, lo correcto, evidentemente sería la opción A, verdadero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Si usted aplica el método de paralelogramo o el método de polígono, nosotros sumamos A, ¿verdad? Y aquí tenemos A, y luego sumamos a B. Si yo utilizo el método de punta con la punta, lo que ocurre es que el vector B es el mismo vector o sea, tiene la misma magnitud que el vector A, pues, ¿no? Entonces yo llego al mismo punto en donde yo inicié. Entonces, por lo tanto, no es posible, eh, o sea, no sería posible representar un vector desde el punto de inicio hasta el punto de final, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería cero, ¿sí? Entonces sería un vector cero. La suma sería cero, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta, o sea, esta de aquí, ¿no? La cual me dice que la magnitud de A más la magnitud de B es igual a cero. Eso de ahí, ¿verdadero o falso? Vamos a ver. Listo, chicos. Entonces, evidentemente, la respuesta correcta sería que es falso, pues, ¿no? La opción B. ¿Por qué es falso, chicos? Porque recordemos que la magnitud de un vector es una cantidad escalar, ¿verdad? Y está relacionado con qué tan grande es el vector. Entonces, si yo sumo la magnitud de A más la magnitud de B, imaginémonos que tengamos que la magnitud de A, ¿verdad? Es igual a 5 y la magnitud de B es igual a 5. Entonces, si yo sumo la magnitud de A más la magnitud de B, el resultado va a ser 10. No es que me va a quedar 0, pues no. La única manera de que el resultado me quede 0 es que los dos vectores tengan magnitud 0. No hay otra opción, porque las magnitudes siempre, siempre, siempre van a ser positivas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Me dice, dado los vectores que se muestran en la figura, indique el valor
de verdad de las siguientes alternativas, ¿no? Entonces, voy a hacer el primero para que ustedes continúen haciendo los posteriores, pues, ¿no? Si yo digo que el literal A, yo digo que A más B es igual a C, entonces vamos a ver si esto es así. Primeramente ubico el vector A, el vector A es este. Espérense un ratito que se me está intercambiando, ok. El vector A es este de aquí, ¿verdad? Mientras que el vector B es este de acá, ¿no? O sea, podría aplicar el método de, ¿qué cosa? ¿Qué método podría aplicar aquí? El método del polígono, ¿verdad? ¿Sí ven? Y la pregunta es, el resultado de sumar, el vector azul con el vector rojo sería un vector que vaya así. La pregunta es, ¿será C, o sea, será C el vector que es igual al vector verde que estoy colocando ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será? A ver, ¿será o no será, chicos? Cuéntenme. ¿Será o no será ese? No, ¿verdad? Porque si ustedes observan bien, el vector C va hacia abajo, mientras que el vector resultante sube, pues, ¿no? O sea, en el sentido, puede que tenga la misma dirección, puede que tenga la misma magnitud, de hecho van a tener la misma magnitud, pero por el hecho de que tiene distinto, ¿verdad? Tiene distinto lo que es el sentido, entonces por lo tanto no va a ser el resultado correcto, pues, ¿no? Entonces aquí tendríamos que este de aquí sería el vector, no sería correcto, ¿no? Entonces este de aquí sería falso, ¿sí? Entonces vamos con la B. Vamos haciendo la B, chicos, y el resto ustedes lo avanzan, pues, ¿no? La B me dice que, entonces borro esto y vuelvo a trabajar, ¿no? Me dice que B más A, entonces yo coloco, miren, B más A, pero ojo, chicos, que la pregunta es, si yo digo B más A, yo debería de colocar algo así. Porque aquí debería colocar A, pues, ¿no? Recuerden lo que nosotros vimos de la suma de vectores por el método del polígono, entonces debería de sumar esto, ¿no? Pero a mí me conviene, en vez de sumar B más A, sumar A más B, ¿no? Porque va a ser exactamente lo mismo, ¿sí ven? Lo que yo quiero ahora es esto. En vez de poner B más A, voy a poner A más B más C igual a cero. ¿Por qué? Porque de esta manera yo no me salgo del gráfico, ¿no? Entonces yo digo A, perfecto, más B, ¿ok? Más C igual a cero. Eso sería correcto, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaríamos o no estaríamos correctos? ¿Sería o no sería correcto decir eso? Cuéntenme. Sí está correcto, pues no. ¿Por qué es correcto? Porque yo estoy llegando al punto donde yo finalicé, pues no. Entonces, mi inicio coincide con mi final. Por lo tanto, la respuesta correcta sí sería cero, ¿no? Entonces, esta de aquí sería verdadera. ¿Ok? Entonces, vamos, por favor, intentando con la C, intentando con la D e intentando con la E. E indíqueme, pues bueno, sí, cuál es falsa, cuál es verdadera, etcétera, etcétera. Vamos, a trabajar, por favor. A trabajar, por favor. Nos vamos a tomar 3 minutos para responder esta pregunta que les estoy mencionando, ¿no? Recuerden que lo que me tiene que decir, la C es verdadera, la C es falsa, la D es verdadera, la D es falsa, o la E es verdadera, o la D es falsa, pues, ¿no? Vamos, trabajando.
Listo, chicos. Entonces, dado el plazo, vamos a proceder a resolverlo. Pues no, vamos a ver. Sí, ve. Ok, he tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis participaciones. Excelente. Vamos a ver. Entonces, C. En el C, chicos, me dice lo siguiente, ¿no? C me dice que G más F más E es igual a cero, ¿verdad? Entonces vamos a ver. G lo tengo acá, miren, ¿ve? Voy a colocar con rojo para que se pueda visualizar. Ahí tengo a G más F. En este caso debería colocar aquí a F, ¿sí ven? Más E estaría hacia abajo. Y esto es igual a cero. Esto aquí es falso, chicos, ¿sí? La C es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la resultante sería desde el punto de inicio hasta hacia acá, pues, ¿no? Este de aquí sería mi resultante. Y evidentemente no es cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa sería falsa. Vamos con la D. Por otro lado, la D me quedaría lo siguiente, ¿no? Presten mucha atención. La D me quedaría D menos que. Ajá, D menos que. Entonces, menos que básicamente sería un vector que tiene la misma magnitud que G, la misma dirección, pero ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a tener diferente, chicos? Cuéntenme. ¿Qué es lo que va a tener distinto? Muy bien, va a tener distinto el sentido, pues, ¿no? El sentido. Entonces, por ejemplo, si G es hacia arriba, ¿verdad? Si G es hacia arriba, entonces menos G debería ser hacia abajo. La misma magnitud, la misma dirección. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todos estamos claros. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Entonces, veamos. Fíjense. Yo tengo D. D sería acá. Déjenme poner con rojo. Déjenme poner con rojo, chicos. Ahí está. Entonces, D tenemos hacia arriba, ¿verdad? Menos G, como G va hacia arriba, menos G debería ser hacia acá, pues, ¿no? Ahí más o menos. Este sería menos G. Más F. F, ¿dónde está F? Ah, ya. F es un vector que es paralelo, ¿verdad? Es un vector que es paralelo y me quedaría de esta manera. Acá tendríamos F, ¿no? Y fíjense que llegué al mismo punto, o sea, llegué al mismo punto donde yo inicié. Por lo tanto, va a ser verdadera. ¿Ok? Vamos con la E, chicos. ¿Alguna pregunta con este de aquí, chicos? Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que no le haya quedado claro cómo se trabaja? Todo está claro, chicos. Solo la E es falso. Aún no sabemos. Aún no sabemos. ¿Por qué el negativo? ¿Por qué este ABI? Porque fíjate, aquí me está diciendo, pues no. En el D me está diciendo D menos G. D menos G. Entonces, mira, ve, D menos G es lo mismo que tú tengas D más menos G. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos ahí, Avi? Sí, ¿verdad? Entonces, menos G simplemente es un vector que va en sentido contrario, pues, ¿no? Entonces, simplemente es la suma con un vector que está en sentido contrario. Eso es todo. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con la E, chicos, ¿sí? Vamos con la E. La E, por otro lado, me dice B. B es hacia arriba. Lo voy a hacer acá nomás, ¿sí? Entonces B tenemos acá arriba, ¿sí ven? Más G, seguimos subiendo, ¿sí ven? Porque está en la misma dirección, entonces se suma. Más G, más E. Más E sería hacia abajo, ¿sí ven? Sería hacia abajo.
más E más I sería nuevamente hacia abajo. Y la suma, ¿verdad? La suma de estos vectores sería un vector que vaya de este punto a este punto, ¿no? Esta sería la resultante, o sea, la suma de todos eso. La pregunta es, ¿el vector verde se parece, o bueno, yo puedo decir que es igual al vector A? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo decir que es igual al vector A o no? Muy bien, Mateo. Exacto, tiene sentido contrario, muy bien, tiene sentido contrario. Y si tiene sentido contrario, entonces no es el mismo vector, pues no, porque para que un vector sea igual a otro, debe tener la misma magnitud, la misma dirección, pero y el mismo sentido, ¿sí? Entonces, como aquí lastimosamente no tiene el sentido correcto, entonces por lo tanto, diríamos que no es la correcta, pues no, entonces y E va a ser falso, ¿ok? Pregunta, chicos. Preguntas. Cuéntenme. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? A ver. Se equivocan con todas, ¿no? Tranquilo. Tranquila, que aquí en estas diapositivas tiene para practicar. Mire, ve. Aquí tiene otro ejercicio similar. Acá tiene otro. Acá tiene otro, pues, ¿no? Entonces, tiene cómo practicar, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Cuéntenme. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Todo está claro? Ahora bien, para finalizar lo que es multiplicación y suma de vectores, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Me dice, sean los vectores v y sean el vector u, realice la siguiente operación entre vectores. Me están diciendo que 5 multiplicado por u menos b menos 2 multiplicado por b menos 3u. ¿Sí? ¿Cómo nosotros resolvemos esto? Facilito, chicos. Miren, 5 aquí vamos a utilizar un método que se llama matricial. Voy a colocar, en vez de colocar el vector de manera horizontal, lo voy a colocar vertical. Y eso me va a ayudar a mí, pues, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos 4, me quedaría 8, me quedaría 9. Menos b, perdón, estoy mal. No, no, sí está bien. Mientras que menos b, me quedaría aquí 1, menos 3, 5, menos 2, ¿verdad? V, que sería 1, menos 3, 5, menos 3, U, que en este caso sería menos 4, 8 y 9. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector, chicos? A ver, ¿qué tenemos que hacer cuando multiplicamos un vector por un escalar? Se multiplica componente a todas las componentes, pues, ¿no? Entonces, si yo multiplico 5 por el vector U, entonces el nuevo vector sería menos 20, 40 y 45, ¿verdad? Mientras que acá, pues bueno, acá me quedaría 1, menos 3 y 5. Y lo que tendría que hacer ahora sería resolver, pues bueno, el primer paréntesis, pues, ¿no? Que en este caso me quedaría más. Y tendríamos que multiplicar. ¿Cuánto sería menos 3 por menos 4, chicos? A ver, ¿cuánto me quedaría menos 3 por menos 4? Cuéntenme. ¿Cuánto me quedaría menos 3 por menos 4? Me quedaría 12, menos 3 por menos 8, me quedaría menos 24, y menos 3 por 9, menos 27. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, luego de esto, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer? A ver, después de esto, ¿qué podríamos hacer? Cuéntenme. ¿Qué podríamos sumar? Correcto, chicos, podríamos sumar lo que vendría a ser el corchete, ¿no? Exactamente. ¿Por qué dentro del paréntesis quedó más? Porque yo estoy multiplicando el negativo, pues, ¿no? O sea que todo el negativo lo estoy multiplicando. ¿Sí ven? Pero si yo solo hubiese multiplicado el 3, dejaría el negativo ahí y nada más. ¿Sí? Lo que pasa es que yo multipliqué todo con todo y signo, pues, ¿no? Si estamos claros, Dana. Ahora bien, lo que podríamos hacer, chicos, sería sumar estos dos, fíjense, estos dos
y estos dos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, al sumar los primeros dos, ¿cuánto me quedaría aquí? Menos 20 menos uno, ¿cuánto me quedaría? Menos 21, ¿no? 40 40 menos 3, ¿me quedaría cuánto? 43, ¿verdad? 45 menos 5, me quedaría 40. Entonces me quedaría de esta manera. Ok, entonces aquí debería colocar la suma de los vectores, pues, ¿no? ¿Cómo me quedaría este vector? Recuerden que cuando yo quiero sumar dos vectores, de esta manera, tengo que sumar coordenada a coordenada. 1 más 12, me quedaría 13, menos 3 menos 24, menos 27, 5 menos 27, menos 22. ¿Ok? Entonces, por favor, su tarea final es encontrar cuál sería el resultado final. ¿Cuál sería el vector final, chicos? Vamos. Este sería su tarea final. Vamos a trabajar. Listo. Entonces, vamos a ver. Aquí me quedaría. Lo pueden hacer, podrían hacerlo no tan directo. Es válido, ¿sí? Podrían hacerlo no tan directo. Podríamos colocar un paso más. Por ejemplo, menos 21, 43, 40. Acá podríamos poner más. Recuerden que si pongo más, yo tengo que introducir todo el negativo con el menos, o sea, el 2 con el negativo, pues, ¿no? Si pongo menos, debo de introducir solo el 2, ¿sí? Entonces aquí me quedaría menos 26, acá me quedaría más 40 es 54 y acá me quedaría más 44, ¿no? Entonces la suma final me quedaría lo siguiente, ¿no? Menos 47, me quedaría aquí menos 97 y acá me quedaría 84, ¿ya? Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme, por favor. No es menos 54. No, porque recuerden que aquí menos por menos se hace más, pues, ¿no? Y me quedaría 43 más 54. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, algo? Por favor, es el momento de preguntar. No hay preguntas. Muy bien. Entonces, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando con este ejercicio. Vamos avanzando con este ejercicio de acá. A ver.
Espérense un ratito. Hay que ver un concepto que es de vectores unitarios, pues, ¿no? Que de hecho es bastante sencillo, ¿sí? Veamos. Eh, hay algo que en física, bueno, hay algo que en física se lo denomina vectores unitarios. Estos vectores unitarios son utilizados eh, como conservadores de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque un vector unitario yo puedo guardar la dirección y el sentido de un vector, ¿sí? Por ejemplo, miren, vámonos acá a GeoGebra. Entonces voy a limpiar todo esto y voy a colocar un vector, el vector 4,6, ¿sí? Entonces este vector yo quiero guardar su sentido y guardar su dirección. Entonces, y pues bueno, se llama vector unitario, ¿sí? Se llama vector unitario, no por nada, sino porque el módulo de ese vector es igual a 1, ¿sí? Por eso es que se conoce como vector unitario, ¿ya? Entonces, eh, me quedaría como, bueno, vector unitario, ¿verdad? ¿Cómo consigo obtener un vector unitario con base al vector que yo tengo? Simplemente efectuando la siguiente ecuación, ¿no? Un vector unitario va a ser igual al vector dividido para su magnitud, ¿ok? Así de sencillo, chicos. Su vector, o sea, el vector dividido para la magnitud. Entonces, primero, para encontrar el vector unitario, debería sacar la magnitud de B, pues, ¿no? Cuénteme, chicos, ¿cuál sería la magnitud de B? A ver, ¿cuál sería la magnitud de B? ¿La raíz cuadrada de quién? A ver, ¿la raíz cuadrada de quién, chicos? A ver, chicos, ¿cuál sería la raíz cuadrada de qué cantidades? Cuéntenme. Correcto, Yair. Muy bien, Avi. Correcto, Dana. Excelente. Entonces tendríamos que colocar la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en este vector yo veo que tengo una proyección de 4 unidades en X y 6 unidades en Y. ¿Sí ven? Aquí tengo 6 y acá tengo 4. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Entonces, la magnitud del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 36, ¿verdad? ¿Cuánto sería esto, chicos? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 36 más 16? De 52, ¿verdad? 52, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, chicos, lo que yo voy a hacer es crear mi vector unitario, el cual va a ser lo siguiente. Va a ser igual a la componente, bueno, espérense un momentito antes para no confundirlos, déjenme hacer esto antes. Entonces, para yo tener mi vector unitario, lo que yo debería hacer es dividir al vector para su módulo, ¿no? Entonces, si yo tengo que mi vector es igual a 4 unidades en Y más 6 unidades en J, entonces mi vector dividido para su magnitud debería ser igual a ¿qué? A 4 dividido para raíz de 52Y más 6 dividido para raíz de 52J. Y ese sería mi vector unitario, ¿verdad? Entonces lo vamos a calcular acá, lo voy a colocar en GeoGebra, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hago es el vector dividido para, en este caso, raíz, fíjense, raíz de 52, que sería la magnitud, ¿verdad? Y de esta manera obtendría ese vector pequeñito que está ahí. Ese vector pequeño, que ustedes lo pueden observar, es un vector que tiene la misma dirección, la misma dirección que el vector más grande, el mismo sentido, pero la única diferencia es que su magnitud es 1. ¿De qué me sirve que la magnitud sea 1? Porque si yo tengo dos veces u, ¿verdad? Entonces yo sé que voy a tener un vector con un módulo de 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo digo
que quiero tener un vector con magnitud de 10, entonces yo pongo 10U. Entonces, ahí yo voy a tener un vector que tiene magnitud 10, que está en la dirección de U y con el mismo sentido. ¿Ya? Si estamos claros, para esto es que me sirve representar, bueno, encontrar el vector unitario de un vector, pues, ¿no? Repito, si yo quisiera encontrar un vector que tenga magnitud 20 y que apunte en la dirección del vector B, entonces simplemente hago esto y ya está. ¿Sí ven? Entonces ahí yo tengo un vector que apunta en la misma dirección que B, pero tiene magnitud 20. ¿Estamos claros o no, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se haya entendido? Es momento de preguntar. ¿Sí? ¿No? Cuéntenme. ¿Todo está claro? No entendí la última parte. ¿Qué parte, Yair? Cuéntame. ¿A qué parte te refieres? Cuéntame, Yair. Cuéntame, por favor. ¿A qué parte te refieres? Yair, eh, cuénteme, le estoy esperando. ¿Qué parte? ¿La parte que expliqué? ¿La parte que representé? O sea, puede indicarme lo que está de color. Por eso, de hecho, a mí también me gusta utilizar bastantes colores para que usted me digan la parte azul, la parte de esto y la parte del otro, pues, ¿no? La parte de rojo. Ok. La parte de rojo, simplemente lo que yo hago, chicos, es cada una de las componentes. A ver, si estamos claros por qué es 4i más 6j. A ver, vamos por partes, Brigitte. Si estamos claros por qué es 4i más 6j. Correcto, muy bien. Entonces, al yo dividir mi vector, ojo, mira, de que aquí yo lo estoy dividiendo para la magnitud. Si se dan cuenta, estoy dividiendo para la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo divido para la magnitud, lo que yo tengo que hacer es todas las componentes también dividirlas para la magnitud. Entonces ahí saco 4 dividido para raíz de 52, más 6 dividido para raíz de 52. ¿Sí ven? Y ahí yo tendría las coordenadas. Entonces básicamente es eso, Brigitte. Cada una de las componentes lo divido para la magnitud. ¿Ya? Ahora bien, lo de la flecha azul. Aquí, este vector que está aquí es un vector unitario porque tiene magnitud, tiene la magnitud 1. ¿Sí ven? Tiene magnitud 1, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué es importante contar con un vector unitario? ¿Por qué? Porque si yo les preguntara, chicos, yo me veo en la necesidad de encontrar un vector que vaya en el mismo sentido que el vector B, pero que tenga magnitud 10. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, no puedo multiplicar 10 por B porque su magnitud sería 10 veces la magnitud de B. ¿Sí o no? Sería más grande. En lo contrario, lo que yo hago es encontrar su vector unitario, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí le calculo la magnitud del vector U, me sale 1, ¿sí ven? Mientras que si le calculo la magnitud de B, me sale 7,21. Ahí ya tenemos una diferencia entre el vector azul con el vector negro. Entonces, si yo multiplicara al vector U por 10, entonces yo estaría obteniendo un vector, ¿verdad? Estaría obteniendo un vector con magnitud 10 que esté orientado en la misma dirección que el vector B y en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, y de hecho, si yo le pongo o sea, y si me pongo a calcular la magnitud de W, va a ser igual a 10. ¿Sí estamos claros, chicos? Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Encontrar, definir un vector que apunte en la misma dirección que otro vector con otra magnitud, ¿ya?
Profe, ¿y la raíz en la magnitud es la parte de la fórmula? Claro, Avi, recuerda que nosotros habíamos trabajado que la magnitud de un vector, ¿sí? Sí te acuerdas, Avi, que la magnitud de un vector es igual, o sea, la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Sí nos acordamos de eso? Es la fórmula. Ya, entonces básicamente es eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿estamos claros? Bueno, entonces, listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Me hubiese gustado avanzar un poquito más. Pues bueno, igual, mientras más avanzo sería como de alguna manera hacerle más daño, o sea, hacerle un daño no intencionado a sus otros compañeros que no pudieron asistir el día de hoy, pues no. Pero igual, pues bueno. Voy a definir también el horario para las recuperaciones de fines de semana. Generalmente yo la suelo tomar de 3 a 7 de la noche, ¿sí? Los horarios de recuperación. Pero bueno, ya en la semana, el inicio de la semana, voy a definir eso. Les voy a enviar un link para que ustedes puedan votar y que sea totalmente democrático, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme? Cuéntenme. ¿Tenemos alguna pregunta para hacerme con respecto a la clase? La clase de ayer, chicos, la clase de ayer se las voy a subir esta noche. ¿Sí? Esta noche se la subo, chicos. ¿Sí? Esta noche se la subo. Les prometo que ya mañana amanece y ustedes tienen esa clase para que la puedan revisar, ¿sí? Sí es importante que ustedes no se pierdan de ninguna clase porque ustedes, pues bueno, ustedes pudieron haber visto que ya básicamente estamos terminando vectores. Ya por ahí falta producto punto y producto cruz y murió vectores, ¿sí? Y ahí empezamos con cinemática. Entonces, de hecho, no sabría si el día de mañana tomar este quiz o no porque no todos, no todos asistieron a la clase. Entonces, pues bueno, ¿ya? Igual yo les estaría comunicando, chicos, ¿sí? Listo, chicos, tengan una excelente noche. No los quiero agobiar más con más información. Revisen el contenido que ya tenemos, revisen las diapositivas, practiquen los ejercicios que no se han hecho en las diapositivas. Pregúntenme, yo ahorita me estoy poniendo al día con lo que es matemáticas, con las respuestas que ustedes me pasaron por Telegram y les estoy respondiendo. Algunos les he respondido, otros aún no, pero el objetivo es siempre tener esa retroalimentación de mi parte, ¿no? De mi parte, cualquier pregunta que ustedes me hagan será bienvenida, evidentemente dentro del contexto académico, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Entonces ténganlo presente que igual así ustedes ya no sean parte de ese center. En un futuro igual ustedes pueden escribirme si es que tienen alguna pregunta puntual con respecto a matemáticas y física, pues, ¿no? Y yo les sabré responder si es que lo sé, pues, ¿no? Porque yo tampoco soy sabelotodo, que todo me lo sé y todo me la juego, ¿no? Tampoco es así, hay cosas que desconozco, hay cosas que aún me falta por aprender, como cualquier persona, ¿no? Como cualquier persona. Lo importante es abrazar nuestra ignorancia y no dejarnos llevar por ella, pues no, simplemente avanzar y tener siempre la predisposición de seguir aprendiendo. Eso es lo que siempre les va a poder, o sea, les va a hacer que ustedes salgan adelante, ¿sí? Esas ganas de aprender, porque muchas de las veces nosotros nos cegamos por el dinero, pero nosotros quizás no estamos contemplando una posibilidad de aprendizaje, pues, ¿no? Porque muchas de las veces el aprendizaje vale más que el dinero y de hecho siempre es así. De hecho, la persona que más sabe es la persona que más gana, ¿sí? Aunque bueno, no necesariamente siempre es así, pero en un mundo ideal sí. Pero lo que sí les digo, chicos,
la vida es de aprender a jugar. La vida es de aprender a moverse dentro del sistema. Si el sistema le permite a usted conseguir trabajo de alguna otra manera, qué sé yo, siendo reconocido, siendo recomendado, algo por el estilo, pues haga contactos entonces. Si el sistema a usted le exige tener el uso de inglés, pues aprende inglés. Si el sistema quiere que usted pueda trabajar con una inteligencia artificial, aprenda a trabajar inteligencia artificial. Entonces siempre es adaptándose hacia el sistema, porque si nosotros nos vamos contra el sistema, ahí vienen las cosas de que no puedo, no quiero, no me sale, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, mañana hay clases. No, chicos, ya con esta clase ya quedamos a mano con las que les debía a ustedes. Les recuerdo que yo les debí, o sea, no tuvimos clases miércoles y jueves. El miércoles que era una clase de física y el jueves una de matemáticas, o al revés, no estoy seguro. Y pues bueno, ayer tuvimos la clase de matemáticas y hoy día tuvimos la clase de física, pues, ¿no? Entonces, lo que sí les recomiendo, chicos, es que no falten a las clases. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense los estudiantes que faltaron estas dos clases. Yo no voy a retroceder porque sería faltarle el respeto a los otros estudiantes que sí asistieron a clase, pues, ¿no? Entonces, y quitarles el tiempo. Entonces, no estamos como para quitarnos el tiempo. Entonces, ya estamos a puertas de una evaluación. Entonces, lo que más tenemos que hacer es aprovechar el tiempo. ¿Cómo pueden aprovechar el tiempo ustedes? Revisando el material que ya se les ha dado, preguntándose que tienen alguna duda y pues bueno, y practicando, chicos. Las matemáticas y la física se las aprende practicando, ¿ya? La experiencia, perdón, la disciplina gana la inteligencia, chicos. Yo soy una de las personas que cree que una persona muy inteligente, si no es disciplinada, lastimosamente no va a llegar lejos. Pero una persona que no tiene el talento, pero sí tiene la disciplina, pues va a llegar muy lejos, ¿sí? Va a llegar muy, muy, muy lejos. Entonces, y hay casos, chicos, hay casos, hay muchos casos que la persistencia, la disciplina y la constancia gana a la inteligencia y a los dones con los que nacen las personas, ¿no? Y un ejemplo podría ser Messi. Messi, estructuralmente su cuerpo no es para tener el rendimiento que tiene, pero sin embargo la constancia, la disciplina, el anhelo, el amor, la pasión que tuvo al deporte, en este caso es admirable, lo llevó tan lejos, ¿sí? Y asimismo a otros jugadores, y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? No es que soy un Messi lover por si acaso, simplemente que una vez vi no documental, sino un informe, un video corto en el cual analizaban pues la contextura de Messi, pues bueno, llegaron a la condición de que no tenía, o sea, no se podían explicar por qué tenía la destreza que él tiene si fisiológicamente no es tan posible, ¿sí? Exactamente, chicos, exactamente. Entonces, por eso les digo, ¿no? Yo la otra vez vi un video de que le estaban haciendo unos estudios y pues bueno, llegaron a la conclusión que fisiológicamente Messi no debería de tener las destrezas que tiene, pero sin embargo las tiene. Entonces, la única manera de explicarlo es con constancia, disciplina y como les digo, la constancia, disciplina, vence a la inteligencia, al talento y a los dones. Entonces, pues bien, asimismo, una persona que tiene un don increíble, y no nos vamos muy lejos, eh, yo siempre lo pongo como ejemplo, por ejemplo, Iván Caviedes. ¿Sí se acuerdan de Iván Caviedes, lo que son futboleros? A ver, sí, 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 sí lo ubicamos a Iván Caviedes, ¿o no? Ese Iván Caviedes tenía un futuro impresionante, era un jugador, pero que llevó al Ecuador al primer mundial con su gol. Llevó al Ecuador al primer mundial porque Ecuador, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lastimosamente su indisciplina, su falta de compromiso con los entrenamientos, su vida polémica lo llevó a fracasar. Y ahorita terminó jugando en el Aucas, ahorita no sé en qué equipo esté.
Entonces, por eso les digo, chicos, hay personas que nacen con un gran talento, pero lo desperdician por eso, por no saber aprovechar. Entonces, la mejor combinación evidentemente es disciplina con talento, ¿sí? Y ahí es donde nacen las estrellas, chicos. Ahí es donde nace Messi, ahí es donde nacen Cristiano Ronaldo, ahí es donde nacen Stephen Hawking, ahí es donde nacen, bueno, actualmente, ¿qué podríamos colocar? ¿Qué sé yo? Se me fue Elon Musk, ¿sí? Entonces ahí es donde nacen las verdaderas estrellas, chicos, ¿sí? Pero entonces no nos quedemos atrás y pongamos en nuestra parte para conseguir las cosas que nosotros queremos, pues no. Tenemos todos, lastimosamente tenemos, bueno, no lastimosamente, ventajosamente tenemos el cerebro más desarrollado de la naturaleza, chicos, ¿sí? Tenemos el cerebro más desarrollado y con una capacidad enorme para crear cosas. Ninguno en la naturaleza lo tiene. Y por eso es que nosotros hemos evolucionado más que otras especies que nosotros veamos, ¿no? Entonces, aprovechen eso que tienen arriba de su cuello, que es fruto de una evolución increíble, chicos, de un procesamiento increíble. Aprovechenlo porque no todos tienen la capacidad que ustedes tienen. No todas las personas nacen con las capacidades que ustedes tienen. No todas las personas nacen con sus extremidades completas. No todas las personas nacen con su criterio o sea, con su forma de pensar única. Entonces, aprovechemos eso, por favor, sentámonos de alguna manera apasionados con lo que nosotros queremos llegar a ser, visualicémonos en lo que queremos llegar a ser y pues bueno, estudiemos, pues, ¿no? El estudio te abre las puertas que la experiencia jamás te las va a abrir. Y eso se lo digo por experiencia, porque lo veo donde trabajo, lo veo en el entorno y eso se lo aseguro, ¿sí? Muchas personas que tienen un excelente talento, lastimosamente no pueden llegar lejos por motivo de estudio, ¿sí? Entonces, eso chicos, y ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes de ley conocen a una persona que es increíblemente talentosa, pero lastimosamente no pudo desarrollar porque no estudió. Entonces, tanto la experiencia como el estudio es indispensable para el desarrollo profesional de las personas. Listo, chicos, sin más que decirles, nos vemos el día de la siguiente clase, el día lunes. Un abrazo a todos ustedes, disfruten del feriado, del poco que les queda. Y pues bueno, felicidades por su sentido de responsabilidad el día de hoy, pues no, y el día de ayer. Tengan una excelente noche, un abrazo a todos ustedes, estudian, pregunten y pues bueno, vuelvan a estudiar. Pasen bien, chicos, cuídense, un abrazo.